El disparo resonó como un trueno resonando entre las paredes del cañón. El capitán francés, Pierre Moore, sintió un impacto antes de oír el sonido. Una bala de metal atravesó el cuello de su caballo, haciéndolo caer al suelo de inmediato. El oficial cayó al suelo rocoso mientras sus hombres gritaban alarmados. Fue un ataque sorpresa de la guerrilla. El sargento ya había huido antes de que otro disparo, esta vez certero y mortal, lo matara. Lo que asustó a Moro no fue solo el ataque, no solo la sorpresa, sino la imposible distancia desde la que disparaban los españoles. Sus propios cañones Charville podían disparar bien a 80 metros, quizá a 100 metros si los usaban expertos, pero estos disparos provenían de al menos 200 metros de distancia, atravesando la niebla matutina de octubre con una puntería letal. Los españoles tenían algo en lo que los franceses no habían pensado mucho: los famosos fusiles caseros granadinos. Durante siglos, los habitantes de Granada y Sierra Nevada habían fabricado armas caseras para sobrevivir en las zonas montañosas. Estos fusiles, creados por maestros armeros en talleres familiares, eran mucho mejores que los mosquetes militares estándar. Mientras que un mosquete francés, el Charville, medía 150 centímetros con un cañón de 116 centímetros, el fusil granadino alcanzaba una longitud total de hasta 180 centímetros, con cañones de entre 140 y 160 centímetros. Un cañón más largo proporcionaba mayor velocidad a la bala metálica, que a su vez permitía mayor alcance y mejor puntería. Los armeros granadinos tallaban ranuras en espiral en el interior de los cañones, un método que hacía girar la bala durante el vuelo, manteniendo su trayectoria estable. Los mosquetes militares franceses tenían cañones lisos diseñados para disparar muchas veces rápidamente en formaciones agrupadas, no para alcanzar blancos con precisión. Un tirador experto con un rifle granadino podía acertar a un hombre a 250 metros, una distancia a la que un mosquetero francés apenas podía ver con claridad su objetivo. Los guerrilleros granadinos comprendieron rápidamente el valor de estas armas. Manuel Serrano, un cazador de cabras montañosas de 32 años, se había unido a la resistencia tras presenciar el robo de los franceses en su pueblo de las Alcojarras. Manuel poseía el rifle que su abuelo había fabricado 40 años antes. Su empuñadura de nogal oscuro era lisa por décadas de uso, un cañón de acero con ranuras espirales precisas, un sistema de chispa perfectamente ajustado. Conocía su arma tan bien como las montañas donde había cazado toda su vida. Podía calcular con naturalidad la caída de la bala según la distancia, ajustar la puntería según el viento y mantener la calma absoluta para un disparo mortal a larga distancia. Cuando Juan Martín Ten, el legendario guerrillero conocido como el Empecinado, llegó a Granada en marzo de 1810 para organizar la resistencia, inmediatamente vio el potencial de estos tiradores. Organizó pequeños grupos de cazadores locales, cada uno armado con su propio rifle casero. Diego Fernández, un maestro armero de 60 años, montó un taller secreto en una cueva de Sierra Nevada, donde reparaba y cuidaba las armas. El armero conocía cada rifle por su carácter. Algunos disparaban ligeramente alto, otros necesitaban más pólvora. Cada uno tenía cualidades especiales que solo un maestro podía ajustar. El armero enseñó a los guerrilleros a fabricar munición, bolas de metal exactas y perfectamente redondas, envueltas en trozos de tela engrasada que sellaban el cañón y atrapaban las ranuras en espiral. El plan de la guerrilla era devastadoramente simple: usar su conocimiento de la zona montañosa y el mayor alcance de sus rifles para atacar desde posiciones inalcanzables a los mosquetes franceses. Los guerrilleros estudiaron las rutas de patrulla francesas, encontrando pasos estrechos, curvas cerradas en los senderos de montaña, lugares donde las columnas enemigas quedaban expuestas y sin cobertura. Luego esperaban, a veces durante días, hasta que aparecía el blanco perfecto. El 14 de octubre de 1810, Manuel Serrano se encontraba en posición de tiro entre rocas de granito a 230 metros sobre el camino de Anjarón. 5 tiradores habían llegado antes del amanecer, apostados a diferentes alturas a lo largo del cañón. Abajo, oyeron los pasos de la columna francesa: 40 soldados de infantería, 2 oficiales montados y un carro de abastecimiento. Manuel revisó su fusil por última vez. La pólvora estaba seca, el pedernal afilado, la bola de metal perfectamente envuelta en su tela. Respiró hondo, esperando la señal.
El sol comenzaba a salir tras las montañas orientales, iluminando el valle, pero dejando en sombra las posiciones de los guerrilleros. La ventaja era suya. Lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría para siempre la comprensión francesa de esta guerra. La planificación de este ataque sorpresa había comenzado 2 semanas antes, cuando Diego Fernández recibieron información de agricultores amigos. Los franceses enviaban regularmente columnas de abastecimiento desde Granada a las bases costeras. El armero compartió la noticia con el empecinado, quien inmediatamente ordenó la vigilancia continua de las rutas. Durante 10 días, los guerrilleros estudiaron los movimientos franceses, encontrando patrones. Las columnas partían todos los martes al amanecer. Siempre seguían la misma ruta a través del cañón de Anjarón. Llegaban al puerto de Motril antes del anochecer. Los franceses, confiados en su fuerza militar, apenas cambiaron sus métodos. Esta previsibilidad resultaría mortal. Manuel Serrano conocía el cañón de Anjarón como la palma de su mano. Durante 20 años había cazado cabras montesas en estas alturas, persiguiendo a los animales por terrenos peligrosos donde un paso en falso significaba una caída mortal. Sabía exactamente dónde posicionarse, una formación rocosa a 230 metros sobre el nivel del mar, con una vista clara del sendero pero completamente invisible desde abajo gracias a arbustos y rocas de color similar. La posición ofrecía una rápida ruta de escape, un sendero de cabras que descendía por la ladera trasera de la montaña, imposible de seguir para soldados con equipo pesado. Los 5 francotiradores elegidos para esta misión representaban lo mejor de la guerrilla granadina. Además de Manuel, estaba Antonio Ruiz, un ex guardabosques de 50 años cuyo fusil heredado había matado a más de 30 soldados franceses. Javier López, de 24 años, con una vista extraordinaria, capaz de detectar movimiento a 500 metros. Rodrigo Navarro, un pastor que conocía cada cueva y sendero de Sierra Nevada, y Sebastián Torres, el mejor tirador del grupo, capaz de acertar una moneda a 100 metros. Cada hombre trajo su propio rifle casero, cuidadosamente mantenido y ajustado a su estilo de tiro. Diego Fernández había pasado la semana anterior revisando cada arma, asegurándose de que los sistemas de chispa funcionaran perfectamente, que los cañones estuvieran limpios, que cada tirador tenía munición de idéntica calidad. La noche del 13 de octubre, los 5 guerrilleros se reunieron en una cueva utilizada como punto de encuentro. Diego repartió la munición, 20 balas para cada tirador, cada una cuidadosamente preparada. El armero explicó: la pólvora está mezclada en cantidades perfectas. 3 dedos de pólvora, una bola de metal envuelta en un trozo untado con grasa de cabra. El trozo debe estar húmedo, pero no empapado. Al cargar la bala, empuje firmemente con la varilla, pero sin forzar. 3 disparos precisos. Diego también repartió pedernales de repuesto. Si el primer pedernal falla después de 5 disparos, reemplácelo inmediatamente. No se arriesgue a fallar el fuego en un momento crucial. Los hombres escucharon con total atención. Sus vidas dependían de estos detalles técnicos. El empecinado repasó el plan de batalla. Manuel, como el tirador más experimentado, disparará primero al oficial montado a la cabeza de la columna. Este primer disparo servirá de señal para los demás. Antonio apuntará al segundo oficial. Javier, Rodrigo y Sebastián centrarán su fuego en los sargentos y cualquier soldado que intente organizar una respuesta. Tras la primera ronda de disparos, cada tirador recargará rápidamente y disparará una segunda vez antes de retirarse. El objetivo no es matar a toda la columna, sino causar suficientes muertes, especialmente entre oficiales y sargentos, para desanimar a los supervivientes. Recuerden, advirtió el hombre testarudo, la velocidad francesa en formar líneas de batalla es su mayor ventaja. No les den tiempo. Disparen, recarguen, disparen una vez más y desaparezcan. Las montañas son nuestra fortaleza. Úsenlas. Partieron a las 2 de la madrugada, caminando en fila india por senderos que solo conocían los lugareños. La luna menguante les daba suficiente luz para moverse sin linternas que pudieran delatar su posición. Manuel abrió el camino, seguido por los otros 4,
cada uno colocando los pies exactamente donde había pisado el anterior, un método aprendido de los cazadores para evitar dejar sus huellas. Llegaron a sus posiciones 2 horas antes del amanecer. Cada tirador se acomodó en su lugar preseleccionado, revisó su campo de visión, preparó su arma y esperó. La espera era tan importante como el disparo. Un cazador experimentado podía permanecer inmóvil durante horas, controlando su respiración, ignorando las molestias físicas y concentrándose completamente en el objetivo. Manuel observó cómo el amanecer iluminaba lentamente el valle. La temperatura era fresca, perfecta para disparar. Precisión. El aire frío y denso reducía el movimiento del aire que podía alterar la trayectoria de las balas. No había viento, otra ventaja crucial. A 300 metros, Antonio estaba posicionado tras una formación rocosa natural. A su izquierda, Javier ocupaba una estrecha cornisa. Más arriba, Rodrigo y Sebastián se habían posicionado en ángulos ligeramente diferentes. La disposición escalonada significaba que los franceses no podrían determinar fácilmente de dónde provenían los disparos. A las 7:15 a.m., Manuel escuchó lo que esperaba. El sonido metálico del equipo militar, voces en francés, los pasos de muchos hombres marchando en formación. Tensó el cuerpo mientras se preparaba mentalmente. Revisó su rifle una última vez. El percutor estaba en la posición de seguridad intermedia. La bandeja contenía pólvora fina. Todo estaba listo. Los franceses aparecieron en el camino. Primero 2 exploradores a pie. Luego el capitán Moreau, montado en su caballo oscuro, seguido por la columna de soldados de infantería en formación de marcha. Manuel dejó que los exploradores pasaron, concentrándose en el oficial a caballo. Esperó a que Moro llegara al punto exacto donde Manuel había colocado mentalmente su marca, una distintiva roca blanca al borde del sendero. El capitán francés cabalgaba con confianza, sin percatarse de que 5 cañones de fusil lo observaban desde las alturas. Manuel levantó lentamente su fusil, apoyándolo contra una roca para mayor estabilidad. Alineó las miras, la hoja delantera justo debajo del alza, ambas centradas en el pecho del caballo. Apuntar al caballo fue inteligente. Un objetivo más grande y el oficial caído se detendría de todos modos. Respiró hondo, exhaló a medias y retuvo el aire. Su dedo encontró el gatillo. Aplicó presión lentamente, como Diego le había enseñado décadas atrás. No aprietes el gatillo, tócalo con suavidad. El martillo cayó. La chispa impactó en el acero. La pólvora de arranque se incendió con un destello brillante y una fracción de segundo después, la carga principal explotó con un fuerte estallido que hizo eco resonar entre las paredes del cañón. La bala de metal recorrió 230 metros en menos de un segundo. La bala, girando a gran velocidad gracias a las ranuras espirales del cañón, mantuvo una trayectoria estable que un mosquete común jamás podría igualar. Dio justo donde Manuel había apuntado, en el cuello del caballo, cortando vasos sanguíneos vitales. El animal se desplomó de inmediato, derribando al capitán Moreau. Antes de que los soldados franceses pudieran comprender lo sucedido, sonó el segundo disparo de Antonio, desde una posición diferente. El teniente que cabalgaba detrás espoleó a su caballo con un grito ahogado, con una bala de metal clavada en su hombro izquierdo. El caos se desató en la columna francesa. Los soldados, entrenados para formar líneas de batalla en campo abierto, se encontraron atrapados en un estrecho paso sin visibilidad de sus atacantes. El sargento Dubois, veterano de campaña con 10 años de experiencia, intentó restablecer el orden. Formación defensiva, mosquetes listos, encuentren posiciones enemigas. Gritó con una voz potente que normalmente inspiraba obediencia inmediata. Pero su voz se interrumpió repentinamente cuando el tercer disparo, disparado por Javier López desde 300 metros de distancia, le atravesó el pecho. El sargento cayó hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. Los soldados franceses, sin sus 3 líderes en menos de 30 segundos, entraron en pánico. Algunos buscaron refugio tras las rocas, otros alzaron sus mosquetes y dispararon a las alturas y montañas sin un objetivo claro.
Las balas silbaron inútilmente, golpeando rocas muy por debajo de las posiciones guerrilleras. La diferencia de alcance era brutal. Los mosquetes franceses no podían alcanzar a los tiradores situados a más de 200 metros de altura. Manuel ya recargaba con la velocidad que solo años de práctica podían proporcionar. Sus manos se movían con precisión mecánica. Abrió el cartucho de papel con los dientes, vertió una pizca de pólvora en la bandeja de arranque, cerró la tapa, vertió el resto de la pólvora en el cañón e insertó la bala envuelta en su palo. Quitó la varilla de su lugar bajo el cañón, presionó firmemente la carga con 3 golpes secos, volvió a colocar la varilla en su lugar y percutió completamente. Todo el proceso tardó 40 segundos. Abajo, en el sendero, los franceses seguían en completo desorden. Manuel eligió a su siguiente objetivo, un soldado que parecía estar intentando organizar un grupo para encontrar una ruta cuesta arriba. El guerrillero ajustó ligeramente su puntería, compensando la nueva distancia. Apuntó y disparó. El soldado francés giró violentamente y cayó. Antonio, Javier, Rodrigo y Sebastián habían disparado su segunda ronda. Cada disparo mató a una víctima. La precisión era aterradora. 5 tiradores, 10 disparos, 8 muertes francesas confirmadas, incluyendo a los 3 líderes. El capitán Moreau, recuperándose de su caída, miró hacia las alturas con creciente horror. Ahora comprendía a qué se enfrentaba. No a granceros torpes con armas básicas, sino a tiradores de élite, equipada con mejores fusiles, convertía cada posición alta en una fortaleza inexpugnable. Los informes que descartó como exageraciones ahora tenían un sentido terrible. Las guerrillas españolas contaban con armas que anulaban la ventaja numérica francesa. Un joven soldado, probablemente en su primer año de servicio, cometió el error de correr hacia el carro de suministros para protegerse. Sebastián Torres lo vio moverse y con la serenidad de un cazador experimentado, lo siguió. Con su fusil, calculó la velocidad, apuntó 2 metros y disparó. El soldado cayó antes de llegar al carro. Sus compañeros dejaron de intentar cualquier movimiento expuesto. La columna francesa quedó prácticamente paralizada, atrapada en un camino mortal donde cualquier movimiento los exponía a francotiradores invisibles. El teniente herido, aún consciente a pesar de su herida en el hombro, gritó una orden. «Retírense, regresen a su posición anterior». Algunos soldados obedecieron de inmediato. Retirándose por el sendero, intentando mantener sus mosquetes apuntando hacia las alturas, otros dudaban, esperando la confirmación de los oficiales superiores que ya no podían proporcionársela. La disciplina francesa, normalmente inflexible, se desmoronó ante un tipo de ataque para el que no tenían un plan de batalla efectivo. Manuel observaba la retirada, considerando si disparar una tercera vez. La orden había sido clara, no arriesgarse a una exposición innecesaria. Habían logrado su objetivo, causar muertes que fueran significativos, especialmente entre los líderes, y forzar una retirada humillante. Era hora de desaparecer. Antes de continuar con los dramáticos resultados de esta batalla que cambió la comprensión francesa de la guerra de guerrillas, queremos saber desde qué ciudad o país la estás viendo. Escríbelo en los comentarios. Si quieres más historias de guerra detalladas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes eventos históricos lleguen a más gente. Volvamos a eso. Momento decisivo. Manuel hizo una señal con la mano, visible para Antonio, pero invisible desde abajo. La señal se transmitió rápidamente entre los 5 tiradores. Retirada. Cada hombre recogió sus pertenencias, comprobó que no dejaba rastro de su posición y comenzó a descender por las rutas de escape preparadas. Manuel fue el último en moverse. Antes de irse, echó un último vistazo a la escena. Los franceses habían perdido 8 hombres, muertos y 3 heridos, en menos de 5 minutos, sin la ayuda de la guerrilla, sin sufrir un solo rasguño. La columna se retiró en desorden, dejando atrás el carro de provisiones y 2 cuerpos que no pudieron recuperar. El capitán Moro permaneció arrodillado junto a su caballo muerto, mirando las montañas con expresión de incredulidad y rabia impotente. Los 5 tiradores de élite descendieron por senderos que serpenteaban por la ladera de la montaña, utilizando rutas que requerían un profundo conocimiento del terreno. Un cazador inexperto caería en acantilados ocultos o se perdería en el laberinto de cañones sin salida. En 40 minutos llegaron a un punto de encuentro acordado, una cueva natural escondida tras una cascada estacional.
El armero examinó cada rifle con ojo experto, comprobando si alguno había sufrido daños por los disparos. «Estos rifles son obras maestras», susurró mientras inspeccionaba el arma de Manuel, admirando cómo el cañón se mantenía perfectamente recto a pesar del calor de los múltiples disparos. «Mis abuelos sabían cómo fabricar herramientas que duren generaciones». El empecinado llegó 2 horas después, con noticias. Espías en Granada informaron que la columna francesa había regresado a la ciudad con historias que causaban revuelo entre las tropas. Los soldados hablaban de francotiradores fantasmas que mataban desde distancias imposibles. El general Sebastiani había convocado una reunión de Estado Mayor de emergencia, exigiendo explicaciones sobre cómo una columna de 40 soldados había sido derrotada por un puñado de guerrilleros. Los oficiales franceses empezaban a comprender que se enfrentaban a un problema sin solución militar regular. No podían formar líneas de batalla contra enemigos que nunca se presentaban en formación. No podían usar sus cañones en zonas montañosas donde las guerrillas se movían como cabras montesas. Y ahora descubrían que ni siquiera su ventaja en armas importaba cuando los españoles contaban con armas de mayor alcance. El general Sebastiani estudió el informe del capitán Morrow. La descripción era clara pero inquietante. Disparos a más de 200 metros de distancia, precisión letal contra objetivos específicos, retirada sin dejar rastro. El general llamó al coronel Bowant, su oficial de inteligencia. «Necesito saber exactamente qué armas usan estos guerrilleros. No son mosquetes estándar. Ningún mosquete dispara con esa precisión a esa distancia». Beaumont, que había interrogado a varios prisioneros españoles, tenía respuestas parciales. «Los granadinos llevan fabricando rifles de caza desde hace cientos de años, general. Cañones más largos con ranuras en espiral. Son armas de una calidad excepcional, mejores que nuestros mosquetes de línea». Sebastiani golpeó la mesa con el puño, frustrado. «¿Me está diciendo que los agricultores tienen mejores armas que el ejército más poderoso de Europa?» El coronel asintió incómodo. «En alcance y precisión individual, sí, general, pero solo para tiradores entrenados. Son armas de cazador, no armas para infantería agrupada». La realidad de la batalla fue devastadora. Los franceses basaban su plan militar en densas formaciones de mosqueteros, disparando ráfagas coordinadas a corta distancia, típicamente de 60 a 80 metros, seguidas de cargas de bayoneta. Este método había conquistado Europa, pero en las montañas de Granada, las formaciones eran imposibles en terrenos irregulares. Las ráfagas eran inútiles contra enemigos invisibles y las cargas de bayoneta eran simplemente absurdas cuando el enemigo estaba a una altura de 200 metros. Los franceses se enfrentaron a una situación en la que todas sus ventajas habituales se vieron anuladas. Sebastiani detuvo las pequeñas patrullas. Ordenó a todas las columnas de abastecimiento que se movieran con al menos 100 hombres. Prohibió los movimientos nocturnos en las zonas montañosas y ofreció recompensas por cualquier fusilero granadino capturado. Pero las medidas defensivas francesas llegaron demasiado tarde. La victoria en el paso de Anjarón energizó a las guerrillas en toda la región. Manuel Serrano se convirtió en una figura legendaria entre los combatientes. Otros cazadores y pastores que habían dudado ahora se unían a la resistencia con sus rifles, listos para luchar. Diego Fernández trabajaba día y noche en su taller secreto, reparando armas, fabricando municiones y enseñando métodos de mantenimiento. El anciano armero se había convertido en una figura clave de la resistencia. Sin su habilidad, los preciados rifles acabarían fallando. Diego entrenaba a los estudiantes, transmitiéndoles los secretos de la armería que se habían transmitido de generación en generación durante 300 años. El empecinado organizó. Las guerrillas se dividieron en células independientes de 5 a 8 hombres cada una. Cada célula era independiente, elegía sus propios objetivos y planificaba sus propios ataques sorpresa. Esta separación imposibilitó a los franceses destruir toda la red. Capturar una célula no revelaba nada sobre las demás. Las guerrillas atacaron convoyes, mensajeros, patrullas y pequeñas bases. Nunca lucharon en una batalla regular. Disparaban desde posiciones imposibles y desaparecían antes de que los franceses pudieran responder. La frustración francesa crecía rápidamente. Los soldados comenzaban a temer servir en Granada. Las tropas enviadas a Andalucía vieron la misión como una posible sentencia de muerte.
En noviembre de 1810, los franceses intentaron una operación masiva de búsqueda y destrucción. El general Sebastiani ordenó una columna de 1.200 soldados para despejar Sierra Nevada de guerrilleros. La columna, al mando del coronel Beaumont, incluía compañías de infantería, escuadrones de caballería, artillería ligera e incluso cañones ligeros. La operación resultó en un costoso fracaso. Los guerrilleros simplemente se adentraron en las montañas, llevándose consigo sus provisiones y armas. Los franceses encontraron aldeas abandonadas, cuevas vacías y senderos que no conducían a ninguna parte. Tras 2 semanas de agotadora marcha por terrenos inhóspitos, con 50 hombres perdidos por ataques sorpresa, enfermedades y accidentes, la columna regresó a Granada sin haber logrado nada significativo. Las guerrillas habían observado cada movimiento francés desde posiciones seguras, burlándose de la impotencia de sus enemigos. La verdadera victoria de los fusileros granadinos no fue solo en la batalla, sino también mental. Los soldados franceses comenzaron a ver las montañas como lugares malditos donde la muerte llegaba invisiblemente desde cualquier dirección. El miedo debilitó la disciplina. Las tropas cuestionaron las órdenes de patrullar las zonas montañosas. Los oficiales informaron de un aumento de las deserciones. Algunos soldados preferían correr el riesgo de enfrentar juicios militares por deserción en lugar de atravesar pasos donde francotiradores invisibles podían matarlos desde distancias inaccesibles. El invierno de 1810 trajo nieve a Sierra Nevada, transformando la sierra en una fortaleza natural aún más impenetrable. Las guerrillas, acostumbradas a las condiciones extremas, continuaron sus operaciones mientras las tropas francesas se refugiaban en bases urbanas. Manuel Serrano y su célula intensificaron los ataques contra los convoyes de suministros, sabiendo que los franceses dependían críticamente de las líneas de abastecimiento desde Granada hasta las posiciones costeras. Cada carro destruido, cada columna obligada a retirarse, significaba hambre y penurias para las aisladas bases francesas. Diego Fernández había perfeccionado la producción de munición invernal, pólvora mezclada con una cantidad ligeramente mayor para compensar la humedad del frío, piezas untadas con grasa de montaña que no se congelaba a bajas temperaturas. Estos detalles técnicos, aparentemente insignificantes, marcaban la diferencia entre disparos precisos y fallos mortales. En enero de 1811 llegó el momento decisivo que consolidaría la legendaria reputación de los fusileros granadinos. El general Sebastiani organizaba una conferencia crucial con comandantes franceses de toda Andalucía para coordinar la estrategia regional. La reunión tendría lugar en una alquería fortificada a 15 kilómetros al sur de Granada, considerada suficientemente segura debido a su distancia de las montañas. La red de inteligencia guerrillera, mantenida por una extensa red de agricultores aliados, identificó la oportunidad. El empecinado convocó un consejo de guerra. Si eliminamos a sus altos mandos, la confusión congelará las operaciones francesas durante semanas. La misión era extremadamente arriesgada: atacar un objetivo protegido por cientos de soldados franceses en un territorio que los franceses consideraban controlado. Pero Manuel Serrano propuso un plan audaz basado enteramente en las habilidades únicas de los fusiles granadinos. La casa de campo elegida para la conferencia se encontraba en Valle Amplio, rodeada de suaves colinas, típicas de la transición entre sierras y llanuras. Los franceses habían establecido un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor del edificio, considerando esta distancia segura contra cualquier fuego de mosquete. No habían considerado que los fusiles granadinos pudieran disparar con eficacia desde 400 metros en manos expertas. Manuel y Sebastián Torres pasaron 2 días estudiando el terreno y encontraron en una colina al norte de la casa de campo, a exactamente 380 metros de distancia, se encontraban en una posición privilegiada. Esta posición ofrecía una vista despejada de la entrada principal del edificio y, crucialmente, una ruta de escape a través de un profundo barranco que los pondría fuera del alcance francés en menos de 5 minutos. La mañana del 15 de enero de 1811 amaneció despejada y fría,
con un aire invernal que proporcionaba las condiciones perfectas para el tiro a larga distancia. Manuel y Sebastián llegaron a su posición 2 horas antes del amanecer, instalándose entre rocas que proporcionaban una excelente cobertura. Cada tirador llevaba su rifle más preciso, el arma con la que había practicado miles de tiros y conocía cada cualidad especial. Manuel llevaba el rifle de su abuelo. Sebastián trajo un arma fabricada por Diego específicamente para tiro de precisión extrema. Un cañón de 160 centímetros con estrías espirales excepcionalmente profundas. Ambos hombres revisaron cuidadosamente su equipo. Pólvora completamente seca, almacenada en recipientes herméticos, balas metálicas perfectamente redondas, impecables, trozos de tela cortados con precisión exacta, pedernales recién afilados que garantizaban un encendido instantáneo. A las 8 a.m., oficiales franceses comenzaron a llegar a la casa. Desde su posición elevada, Manuel y Sebastián observaban con catalejos. Identificaron los uniformes de coroneles, generales de brigada e incluso un mayor general por sus insignias doradas y elaboradas decoraciones de plumas. El objetivo principal apareció a las 9 a.m., el general Sebastiani, personalmente reconocible por su uniforme elegante y grupo de ayudantes. Los dos guerrilleros intercambiaron miradas. Eliminar al comandante supremo francés en Andalucía tendría un impacto estratégico incalculable. Manuel calculó la distancia exacta utilizando métodos aprendidos de generaciones de cazadores. Identificó puntos de referencia de tamaño conocido, estimó proporciones y ajustó mentalmente la pendiente del terreno. 375 metros, concluyó. Extremadamente largo, pero posible. Sebastián dispararía primero a Sebastiani. Manuel apuntaría a el segundo oficial más fácilmente reconocible, como refuerzo en caso de que fallara el primer disparo. Esperaron hasta que los oficiales se detuvieron frente a la entrada de la granja, proporcionando blancos fijos. Sebastián respiró hondo, se tomó el pulso y colocó su rifle sobre una roca perfectamente estable. Sus años de caza de cabras montesas en condiciones imposibles habían entrenado su cuerpo para la inmovilidad total. Alineó cuidadosamente la mira, la hoja frontal centrada en la masa corporal del general, ajustada ligeramente alto para compensar la caída de la bala a gran distancia. El viento era mínimo, apenas una ligera brisa de la izquierda. Sebastián lo compensó apuntando medio palmo a la derecha. Su dedo tocó suavemente el gatillo, aplicando una presión gradual y constante sin ningún movimiento brusco que pudiera mover el cañón. El martillo cayó, la chispa brilló, la pólvora explotó con un estruendo que resonó por las colinas. En este punto de la batalla, y antes de explicar los resultados finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres? ¿De España, México, Argentina, Colombia o de otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla. Si te gusta este contenido, apóyanos con una suscripción. Continuemos con el dramático desenlace. La bala de metal recorrió 375 metros en aproximadamente 1,5 segundos. La bala, manteniendo velocidad y estabilidad gracias a las estrías espirales del cañón, descendió en un arco preciso, calculado por el instinto y la experiencia de Sebastián. Alcanzó al general Sebastiani en el hombro derecho, atravesando el músculo y rompiendo el hueso. El comandante francés cayó hacia atrás con un grito de dolor y sorpresa. El caos se desató de inmediato entre los oficiales. Antes de que pudieran reaccionar, sonó el segundo disparo de Manuel. Su objetivo, un coronel que intentaba ayudar al general caído, recibió un impacto en el costado, cayendo junto a su superior. Los guardias franceses se volvieron hacia las colinas, alzando los mosquetes, pero la distancia era absurda para sus armas. Manuel y Sebastián ya estaban retirándose hacia su ruta de escape. Desaparecieron en el barranco mientras las balas francesas impactaban inútilmente contra las rocas 100 metros debajo de donde se encontraban. El general Sebastiani sobrevivió a su herida, pero no pudo servir durante 3 meses. El coronel se desangró antes de recibir la atención médica adecuada.
El ataque a plena luz del día contra un objetivo protegido desde una distancia que los franceses consideraban imposible destruyó mentalmente la confianza del mando francés. Si sus generales ni siquiera en las alquerías fortificadas se encontraban seguros los soldados franceses en Granada. La conferencia se canceló y las operaciones coordinadas se pospusieron indefinidamente. Los comandantes franceses se negaron a reunirse en lugares vulnerables, lo que limitó drásticamente su capacidad para realizar una planificación estratégica conjunta. El ataque al general Sebastiani marcó un punto de inflexión definitivo en la comprensión francesa de la guerra en Granada. Los informes enviados a París describían una situación imposible. Las tropas francesas controlaban las ciudades, pero no pudieron pacificar la campiña montañosa. Los rifles de caza granadinos se mencionaban específicamente en los mensajes militares como armas excepcionales que otorgaban a los rebeldes una importante ventaja en la batalla. Los mariscales en París, acostumbrados a victorias aplastantes en las batallas campales europeas, no podían comprender cómo los agricultores españoles detenían divisiones enteras, pero la realidad sobre el terreno era innegable. Todas las patrullas francesas en territorio montañoso se arriesgaban a un ataque sorpresa mortal contra un enemigo que disparaba desde posiciones imposibles de alcanzar o contrarrestar. La eficacia de los fusiles granadinos se debía a una combinación única de factores técnicos, de combate y humanos. Técnicamente, estas armas representaban la cumbre de la tecnología de armas de avancarga de la época. Los cañones estaban tallados con ranuras en espiral, típicamente 8 ranuras que giraban una vuelta completa por metro de longitud. Estas proporcionaban un giro estabilizador a la bala. Este giro se denominaba giro giroscópico. El efecto de la bala mantenía la punta del cañón, reduciendo drásticamente la resistencia del aire y el desvío de su trayectoria. Un mosquete de ánima lisa disparaba una bala que comenzaba a tambalearse inmediatamente después de salir del cañón, perdiendo rápidamente velocidad y precisión. El fusil estriado mantenía la bala estable en toda su trayectoria, triplicando su alcance efectivo. En combate, las guerrillas usaban estas armas con un plan completamente opuesto a los militares. No formaciones agrupadas disparando munición, sino francotiradores individuales que elegían objetivos específicos desde posiciones ocultas, combinando la precisión de las armas con un profundo conocimiento del terreno montañoso. El factor humano era igualmente crucial. Los francotiradores guerrilleros eran cazadores profesionales que habían pasado toda su vida persiguiendo animales en las montañas. Manuel Serrano, como muchos otros, había empezado a cazar a los 12 años, aprendiendo paciencia, sigilo, a calcular distancias y a leer. Viento, control de la respiración. Estas habilidades, perfeccionadas durante décadas, transformaron a cazadores comunes en tiradores extraordinarios al combinarse con mejores armas y una férrea motivación para defender su territorio. Los franceses podían entrenar mosqueteros en semanas, enseñándoles a recargar rápidamente y disparar en formación, pero no pudieron crear en meses lo que Granada había construido durante generaciones. Una tradición de maestros armeros que fabricaban armas excepcionales y cazadores de montaña dominando tierras imposibles. Diego Fernández y otros armeros granadinos desempeñaron un papel esencial en el mantenimiento de esta colección de armas guerrilleras. Los rifles caseros eran instrumentos delicados que requerían un mantenimiento experto. Los sistemas de chispa requerían un ajuste constante. El pedernal debía golpear el acero en el ángulo exacto. La cazoleta debía recibir la cantidad precisa de pólvora de arranque. El orificio de encendido debía mantenerse limpio. Los cañones estriados acumulaban residuos de pólvora en las ranuras, lo que reducía la precisión se vería afectada si no se limpiaban adecuadamente después de cada día de tiro. Diego enseñó estos pasos rituales de mantenimiento. Limpiar el cañón con piezas remojadas en agua hirviendo, luego con piezas secas, engrasar el sistema de disparo con grasa animal purificada y comprobar que el tornillo de cierre estuviera perfectamente apretado. Sin este cuidado minucioso, incluso los mejores rifles fallarían en momentos críticos.
La campaña guerrillera en Granada, apoyada por rifles de caza, impuso costos insostenibles a la ocupación francesa. Entre octubre de 1810 y agosto de 1812, cuando los franceses finalmente abandonaron Granada debido a la presión del avance aliado desde Portugal, las tropas napoleónicas en la región sufrieron aproximadamente 2.300 muertes por acciones guerrilleras, principalmente por disparos de fusilería de largo alcance. Esta cifra, documentada en los registros militares franceses, no incluía las miles de horas hombre perdidas en inútiles operaciones de contraguerrilla ni el impacto psicológico en la moral. Las tropas vivían bajo la constante amenaza de una muerte repentina e invisible. El coste económico también era elevado. Convoyes destruidos, suministros perdidos y la necesidad de mantener grandes bases en posiciones que, estratégicamente, no justificaban los recursos invertidos. La experiencia francesa en Granada proporcionó dolorosas lecciones sobre la guerra irregular que los ejércitos regulares siguen aprendiendo hasta el día de hoy. Ser más fuertes en número, disciplina y tácticas regulares pierde sentido cuando el enemigo se niega a luchar en batallas regulares. El control de las ciudades no equivale al control territorial cuando una población rural hostil proporciona información, refugio y reclutas a los rebeldes. La tecnología armamentística, típicamente una ventaja de los ejércitos regulares, puede verse anulada cuando los rebeldes locales cuentan con armas especializadas más adecuadas para el terreno específico. Los franceses en Granada descubrieron que un granjero con un mejor rifle en una tierra que conocía desde la infancia valía más que 10 soldados profesionales con mosquetes estándar en montañas desconocidas. Los fusiles de Granada se convirtieron en símbolos de la resistencia española contra la invasión napoleónica. Las canciones populares celebraban a los tiradores de Sierra Nevada que mataban a soldados franceses desde las nubes. Después de la guerra, cuando los veteranos contaban sus experiencias, los fusiles aparecían en los cuentos como armas casi mágicas que transformaban a humildes pastores en guerreros imbatibles. Esta creación de mitos contenía una verdad esencial. Superioridad en armas en manos expertas, combinadas con el conocimiento de la tierra y la motivación para defender el hogar, podían derrotar a un ejército aparentemente invencible. El fusil Granada, producto de cientos de años de artesanía española, había demostrado que la tecnología no siempre favorece a las potencias imperialistas. A veces las armas más efectivas son aquellas perfeccionadas por las necesidades locales a lo largo de generaciones, esperando el momento histórico en que transformarían a los cazadores en héroes nacionales y a los convoyes franceses en pesadillas que sus comandantes informaron a París con frustración e impotencia. El recuerdo de estos fusiles permaneció en Granada mucho después de que las últimas tropas francesas abandonaran España en 1814. Las familias conservaban las armas como reliquias sagradas, transmitiéndolas de generación en generación con historias de abuelos y bisabuelos que defendieron las montañas. Diego Fernández continuó fabricando fusiles hasta su muerte en 1823, formando estudiantes que continuaron la tradición. Manuel Serrano vivió hasta 1847, reconocido como un héroe local. Su fusil era exhibido en la iglesia de su pueblo como prueba de que armas de fabricación experta, utilizadas con valentía, podían cambiar el curso de las guerras. Los comandantes franceses habían calificado acertadamente estos fusiles de pesadillas, no solo por las muertes que causaban, sino porque representaban un tipo de enemigo que ninguna escuela militar europea había enseñado a derrotar. El pueblo armado, conocedor de su tierra, luchando con herramientas perfeccionadas por la necesidad de sobrevivir, herramientas transformadas en instrumentos de liberación.